Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes y a un nuevo vídeo en el que vamos a crear una canción desde cero, desde una idea que se me ha ocurrido en la cabeza. Creía que era interesante traerlo porque a mucha gente le pasará, ¿no? Que se le ocurre una idea en la cabeza pero que no sabe cómo llevarla a una canción completa. Bien, os voy a enseñar la idea que se me ha ocurrido a mí. Me la he grabado con el blog de notas, con las notas del iPhone, la típica, y dice así. Algo así, no sé si os sonará de algo, yo qué sé. Puede ser que sea alguna canción ya cogida, pero bueno, no tengo ni idea. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es, sabiendo la progresión armónica que va a tener, crear los acordes. Sería estilo... Vamos a sacar el tempo primero. A unos 82 BPM lo vamos a poner, sí, me gusta. A poner el metrónomo, he metido el keyzone para crear los acordes y luego cambiamos el sonido. A ver, sería... Vale, ahí tenemos los dos primeros. Sería... Vale, vamos a meter estos. Voy a cambiar el preset. Voy a poner el keyzone normal. Este. Chan, chan. A ver, ese podría ser. Quizás también el tercero. Y este el último. Vamos a ver qué tal quedaría. Na, 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 da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. No. Vamos a meter el segundo como cuarto igual. Y vamos a alargar estos dos. Vamos a ponernos el legato para que lleguen hasta el final. Y ahora yo creo que sí que lo tenemos. Da, 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 da. Da, 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 da. Vamos a empezar a trabajar así y luego si vemos que le podemos hacer algún cambio a este acorde mejor. Vale, creo que ahora lo tenemos, chicos, que me ha costado un poquito sacar este último acorde, pero ya lo tenemos. Sería, bueno, antes de empezar lo único que he hecho aquí ha sido añadirle el do. Aquí le he añadido otro do por debajo, perdón, por arriba. Y por aquí todavía no he hecho nada, pero ahora le añadiremos alguna otra nota por arriba o por abajo. Aquí le podríamos añadir este D. Vale, a ver, ya tendríamos nuestro sample principal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cantar por encima lo que tenemos. Vamos a cantarlo de forma rápida y tarareando, da igual. Sería empezar por aquí. Vale, y veis que ahí nos hace falta un acorde más. Vamos a ver. Vamos a meter este. Vamos a hacer una cosita así que solo dure la mitad. Lo copiamos, control Z. Nos venimos aquí y lo vamos a pegar aquí. Y ahora yo creo que sí que lo tendríamos. Vale, genial, me gusta. Me gusta. Vamos a cambiar el sonido. Vamos a venirnos aquí a Synths. Vamos a coger el Prophet. Voy a cogerme un Prophet. No tendría mucho más misterio. Sería más o menos ir rellenando. Lo principal es conseguir sacar los acordes, que lo podríamos haber hecho de una manera más sencilla, como analizando con el AutoKey, por ejemplo, esta grabación de voz, viendo la nota la que se encuentra, la escala en la que se encuentra, y a raíz de ahí marcar aquí en Scale la escala en la que se encuentra esa grabación y ya crearíamos los acordes de una forma más sencilla. Pero bueno, ya que estamos así, vamos a coger el Prophet, a ver qué nos trae el Prophet. No. Mira, a ver, aquí creo que le podemos hacer algo. Si le bajamos una octava, a ver.
Y le ponemos un Valhalla, que nunca falla. Ya lo dije cuando expliqué el vídeo de plugins para producir gratis. Y le ponemos un Kickstarter. Se crea mucha cola, vamos a bajarle un poquito de delay. Pero yo creo que así lo tenemos, ¿no? Vale, lo tenemos. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser una melodía y va a ser más sencillo hacerla porque ya tenemos la idea principal, lo que sería en realidad lo que va a ser la melodía del estribillo, ¿no? Entonces vamos a cogernos, por ejemplo, un Mellotron, que me gusta mucho los winds que tiene, y vamos a crear una melodía también así rollo espacial. A ver con esta flauta. Tiene que ser una melodía sencilla para que no cargue mucho la instrumental y que podamos cantar cómodamente. Aquí. Este por aquí. Ton, ton, ton. Ahí lo tenemos, a ver qué tal. A ver si alargo este. Va a caer en mi, perdón, en fa. Y luego nos lo vamos a llevar a mi, ahora sí. Y aquí nos lo vamos a llevar a... ahí a do. Vale, en realidad no es una melodía porque realmente va acompañando a lo que haría el pad principal. Pero bueno, igualmente nosotros lo vamos a hacer como tal. Voy a ver qué pasa si le subo una octava. Y esta no sonaría. Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. La filtramos un poquito también. Y le ponemos un kickstart también. Ahí. Y la vamos a comprimir ahí con un 2A estéreo antes del Valhalla. Y lo que voy a hacer ahora va a ser añadir una pista, poner esta pista, ponerle entrada a esta pista desde el Prophet y grabar lo que ha hecho el Prophet. Vale, aquí tenemos el Prophet. Ahora os explicaré por qué lo he hecho. Luego vamos a hacer lo mismo con el Mellotron. Con la flauta que le hemos hecho el Mellotron. Le vamos a dar entrada por el Mellotron aquí y vamos a grabar eso. Voy a mutear esto y vamos a grabar eso. Vale, una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer va a ser ajustarlos con el tiempo. Básicamente lo que he hecho ha sido lo mismo que congelar y aplanar. Aplanar. Bueno, una vez que le das a congelar te sale a aplanar y se te queda algo así. Pero de esta manera yo todavía conservo el Prophet y conservo la melodía original del Mellotron para poder modificarla con todos sus efectos por si acaso hubiese algo que no me gusta. Entonces lo que vamos a hacer con estos dos va a ser congelarlos para que no gasten CPU y ya nos vamos a ir a poner a tempo las dos grabaciones que hemos hecho. Vamos allá, vamos a poner el metrónomo. Vamos a mover un poquito. Vale, ya está suficiente, no hace falta moverlo más. Lo arreglamos ahí, arreglamos aquí y esto no nos interesa. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, como ya tenemos eso por ahí, vamos a comenzar con los drums. Vamos a bajar esto aquí abajo, esto lo vamos a hacer en un grupo para esconderlo por ahí y vamos a empezar con los drums. Vamos a coger una pista de MIDI, nos la subimos aquí arriba, insertamos un drum rack y vamos a hacer un reggaetón lento. Vamos a irnos, por ejemplo, aquí vamos a coger un kick. Quiero que sea
Un kick seco. Ahí, un kick seco. Y ahora vamos a coger otro. Este, que tiene más profundidad. Vale, perfecto. Uno para darle graves y otro para darle agudos. Y ahora vamos a coger una cajita. A ver cuál cogemos. Esta me gusta y esta también me gusta. Así que nada, vamos a crear nuestro pattern ahí y vamos a ir metiendo el kick. Este va a dar cada 2, así que nada, vamos a crear ahí un patrón. Así, así y así. Y vamos a poner primero las cajas, que van a dar siempre, todo el rato. Uy. Esta se me ha colado, la movemos para allá, así y así. Y ya esto lo podemos duplicar tranquilamente. Vale, perfecto. Y ahora... Uy, he borrado la melodía de voz. Ahora vamos a ir a por el bajo. Aunque antes de ir a por el bajo podríamos meter una perk por ahí, ¿no? Para que le diese ahí... Esta me gusta. Vamos a ponerla por ahí. Ahí, me mola. Duplicamos y le vamos a bajar un poquito al velocity. Vale, antes de comenzar con el bajo vamos a comprimir un poquito estos drums, porque los noto, voy a comprimirlos con el booster, que me gusta mucho, que es gratuito por cierto, porque los noto un poquito ahí pasados de dinámica en algunas partes. Entonces lo que vamos a poner es un ataque rápido, un release rápido y un threshold de 1 a 3. Mejor, y le vamos a dar make up. Bien, me gusta. Y ahora vamos a meter un SPL que nunca falla, de Transients, ahí está. Y un poquito de output. Vale, perfecto. Voy a invertir la fase de este bombo, este de aquí. Vale, y a ver qué tal. Vale, y ahora sí vamos con el bajo. En el June 6 hay uno que me gusta mucho, que es el primero que sale. Es este de aquí. Vamos a ver si hay más. O sea, hay más, pero a ver si me gustan. Buah, guapísimo. Vamos a coger este también. Vamos a probar con este. Vamos a darle volumen para escuchar bien eso. Bueno, lo que voy a hacer va a ser darle ahí velocity. Voy a hacer ahí un parón, que dé cada 2 bombos. Aquí otra vez igual. Y aquí hacemos una pequeña variación. En vez de hacer bombo, vacío, caja, vamos a hacer bombo, vacío, bombo, bombo. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Bombo, vacío, caja. Y bombo, vacío. Bombo, vacío. A ver, y vamos a bajar esto una octava. Vale, ahí lo tenemos. Y si bajo esto una octava, a ver. Sí, ese no. Ahí lo vamos a volver a mí. Lo vamos a alargar hasta el final. Lo que voy a hacer va a ser quitarle un poco de armónicos. Voy a dejar únicamente el grave. Ahí, me gusta. Y le voy a poner un utility para dejarlo únicamente en el centro, por si acaso. Y le vamos a poner un kickstart. Por aquí, kickstart. Y un max bass aquí de nuestro compa Waves. Por aquí. Vale, le vamos a dar un poco de graves. Vale, y pues nada, le tenemos que dar un poquito más de caña. ¿Con qué lo podemos hacer? Vamos a hacerlo con el CLA Bass, que me gusta bastante, sobre todo por la perita de distorsión que tiene y por la de subgraves. Nada. Le damos ahí sub y todo esto lo desactivamos. Bueno, no la compres, no. Vale, a ver qué tal suena ahora.
Vale, ahora sí. Vale, genial. Y yo creo que ahora ya podríamos empezar a escribir la letra. Vamos a escribir la letra con esa melodía. Me vuelvo loco de remate. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir. ¡Buah! Explícito. Vamos allá. Vamos a ponerle aquí. Bueno, esto voy a cortarlo. Vamos a hacer una pequeña intro con esto mismo. Ahí. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Me vuelvo loco de remate. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir. Vale, ahora sí. Y lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito más de velocidad a esto. Ahora esto, la putada es que lo voy a tener que poner en complex. Y vamos a darle un poquito de caña. Ahí a 88. Si tú no estás pa' mí, cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir. Y yo lo grabaría ya, de una, chicos, lo voy a grabar. Y así ya pues nos lo quitamos de en medio y tenemos el estribillo grabado ahí. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Me vuelve loco de remate. Si tú no estás... ¿Dónde estoy grabando? ¿Qué es aquí? Ah, vale, ahora. Me vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí, cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Vale, pues por ahí tendríamos eso, que sería como el estribillo. Y ahora le podríamos meter el autotune, sabiendo la nota, que para eso nos podemos venir a esto mismo, meterle el autokey o pasarlo por el Keyfinder, que es gratuito y también nos analiza genial los samples. Y meterlo al autotune Artist o al Pro, al que queráis utilizar, o al Metatune o a lo que queráis utilizar, claro. Do mayor nos dice. Vamos a ver. No, no es Do mayor, ya sabía yo, porque toca ahí una nota que no me resultaba muy familiar de la escala de Do mayor. Vamos a ver qué nos dice por aquí ahora el autokey. D menor, ¿ves? Esta sí que me cuadra más. Vamos a ver. Y lo que vamos a hacer va a ser un preset básico. Vamos a hacer una ecualización simple. Vuelvo loco de remate. Quitándole un poquito de graves. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Vuelvo loco de remate. Ahí la limpiamos un poquito. Le vamos a meter un compresor, un 3 a mismo. Vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí. Y ahora un CLA. Vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Vuelvo loco de remate. Y ahora vamos a meterle un mag para darle brillo. Facilito, por aquí, antes del CLA. Vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás. Y le voy a meter un API 560 por aquí para quitarle un poco de graves. Vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Vuelvo loco de remate. Voy a bajarle un poco al delay. Si tú no estás pa' mí. Y a ponerle un poco de reverb. Cuando lo hacemos siempre nos vemos. Y a ver cómo ha quedado, vamos a ver. Me vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Siento que los drums se quedan un poquito atrás o la voz muy al frente, así que voy a bajarle la voz y voy a meterle un glue compresor. A ver, ahí sí, ¿no? Me vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí. Cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir. Y ahora para que quedase chula la demo, pues por ejemplo le podríamos meter un alter voy para darle ahí algo de... Duplicaría la señal, por ejemplo. Ahí, a ver, vale. Y aquí le metería un alter voy al principio de todo, antes del autotune. Le subiría al pitch, a ver. Me vuelvo loco de remate. Y le daría un poquito de drive. Le bajamos volumen y escuchamos. Me vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no...
Y le podemos dar estéreo. Y más reverb. Y le podríamos meter, por ejemplo, un kickstart. Ya poniéndonos súper creativos, le podríamos meter un kickstart. A ver. Me vuelvo loco de remate, yeah. Si tú no estás pa' mí, cuando lo hacemos siempre nos vemos para repetir, yeah. Y ya tendríamos la estructura de la canción, chicos. Hemos hecho la melodía, hemos hecho el sample principal, una especie de melodía, unos drums que le pegan y un bajo potente. Y esto lo hemos conseguido solamente con una idea que se nos ha venido a la cabeza. Así como afrontaría yo una canción completa. Empezaría por lo que sería la estructura principal, que esto sería como el coro, y luego ya empezaría a componer versos, a hacer cortes en la instrumental. Si queréis que sigamos esta canción aquí en el canal y la compongamos entera y la terminemos entera de mezclar y de masterizar, dejadlo por los comentarios porque lo hacemos con todo el gusto del mundo, chicos. Espero que os haya molado un montón este vídeo, que lo hayáis pasado genial viéndolo, porque yo la verdad que me lo he pasado muy bien haciéndolo. Hacía tiempo que no me divertía tanto haciendo un vídeo, porque me gusta este rollito de componer y hacer instrumentales a partir de una idea. Y nada, chicos, dejar un buen like, suscribiros al canal. Os recuerdo que tenéis mi canal, el mío personal de Just Silky, por la descripción, y que os podéis suscribir, que ahí nos vamos a enfocar todo un poquito más a producción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.